Para el manejo de arreglos entonces tenemos una particularidad y es, digamos, esa relación que tienen los arreglos con los apuntadores, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar una serie de casos en los cuales vamos a ver esa relación de manera más directa. Ok, vamos a desarrollar el siguiente código, muchachos. Entonces voy a limpiar acá esto. Vamos a hacer un segundo código en el cual tenemos este mismo arreglo. Después lo utilizo. Entonces, sería la siguiente alternativa. Yo acá voy a imprimir la primera posición, la posición 0 del arreglo, ¿cierto? Y acá, en la siguiente línea, voy a imprimir también esa posición 0 del arreglo, pero de una manera indirecta, que va a ser la siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá, en este código que estoy presentando? Ambos casos espero que se imprima un 2, ¿cierto? El primer caso lo estoy utilizando en una notación de arreglo, ¿cierto? Diciendo que al arreglo Beck le voy a acceder la posición 0. Y en el segundo caso lo estoy utilizando como una notación de apuntador. Si ustedes notan, esta notación de apuntador me está diciendo lo apuntado por Beck, ¿sí? Entonces yo voy a compilar y ejecutar este código. Entonces gcc-wal -o array2.c y luego ./array2. Efectivamente ambos casos imprimen la primera posición. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué eso está sucediendo? La respuesta es muy sencilla. Resulta que en C el nombre que yo le asigno a un arreglo también es interpretado dentro del lenguaje de programación como un apuntador a la primera posición de ese arreglo, ¿cierto? Un apuntador a la primera posición de ese arreglo. Entonces, eso es un caso, digamos, algo particular de C y es algo que es realmente una herramienta que nos permite desarrollar un manejo de arreglos y vectores de una manera muy sencilla en C, ¿cierto? Facilita, digamos, a nivel de programación desarrollar el manejo de arreglos y vectores. Entonces está muy claro, listo. Si yo necesito imprimir la primera posición, está bien, pero ¿qué pasa si necesito, por ejemplo, imprimir la posición 1? ¿Cómo podría utilizar la notación a través del apuntador para imprimir esa posición? Básicamente, si yo hago un aumento, ¿cierto?, de Beck, que es el apuntador, lo aumento en una posición y luego desreferencio, lo que estoy haciendo es que a ese apuntador, pues a esa dirección de memoria le aumento 1 y luego la desreferencio, significaría que me debería imprimir el valor de 3, ¿cierto? Entonces acá voy a guardar, vamos a compilar nuevamente este código y lo vamos a ejecutar y efectivamente pues tengo el valor deseado. Bueno, ahí tengo un bug en el código que es que no actualicé los índices porque aquí ya quiero imprimir en la primera posición, pero ahí ya lo cuadro y efectivamente pues ahí sí, este es el resultado deseado. ¿Cómo puedo visualizar más esa, digamos, esa característica de que efectivamente el nombre de un vector es
Sí, o sea, el nombre con el cual yo declaro un vector también tiene la capacidad de ser utilizado en el lenguaje de programación C como un apuntador a la primera posición del vector. Eso lo veo más claramente pues de manera directa declarando un apuntador, digámoslo, un apuntador PV. Voy a declarar ese apuntador y lo voy a inicializar a la primera posición de ese vector. ¿Cómo puedo inicializarlo? Pues simplemente utilizando el nombre del vector, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, yo ya podría utilizar PV con esa notación, tanto con notación tipo arreglo como con notación tipo apuntador, como lo estoy declarando. Entonces, si ustedes notan en este ejemplo, vemos que existe realmente una dualidad en el manejo de los arreglos. Un arreglo yo lo puedo manejar tanto como una notación de arreglo, que es como la que estamos comúnmente enseñados a trabajar, o con una notación tipo apuntador, que no es tan intuitiva como la que hemos venido trabajando, pero puede sernos de gran utilidad en algunos casos pues que deseemos pues trabajar directamente como apuntador. Eso para un arreglo. Un apuntador que apunte a un arreglo también entonces puede ser utilizado con notación de arreglo o también puede ser utilizado con notación de apuntador, que sería la notación natural para el apuntador PV. Vamos a guardar este código. ¿Sí? Y vamos a compilarlo y vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Entonces ahí vemos que efectivamente tenemos el mismo resultado desarrollando pues esas actividades. Vamos entonces a hacer lo siguiente, es que voy a copiar este código y lo voy a poner nuevamente en Python Tutor para que veamos qué es lo que está pasando, ¿sí o qué? De manera más gráfica, ¿cierto? Que de pronto nos ayuda a visualizar de manera correcta qué es lo que está sucediendo. Efectivamente, entonces empezamos la ejecución, el vector se inicializa, el apuntador pues en este momento no tiene ningún valor, yo accedo al vector por medio de su notación de vector, como notación de vector o como notación de apuntador utilizando su nombre, y luego lo que hago es que este apuntador PV lo voy a inicializar con un valor vec, que sería la dirección de memoria de la primera posición del arreglo. Entonces efectivamente PV apunta a esa dirección, ¿cierto? Luego entonces en esta línea pues accedo al valor PV1, o sea sería a este valor, o accedo al valor PV más 1. ¿Sí? Miren, noten pues que el valor del apuntador PV nunca se actualiza, sino que simplemente apunta a 1 y me permite acceder con esta suma a la siguiente posición. Entonces permite hacer eso, ¿cierto? Ahora, esto es como lo básico entre esa dualidad, pues vector y apuntador, y digamos uno de las conclusiones más poderosas de este código es que efectivamente el nombre, o sea, el nombre simbólico con el cual yo estoy definiendo un arreglo, puede ser usado en un lenguaje de programación C como notación de arreglo o como notación de apuntador, porque el nombre actúa como un apuntador a la primera posición del arreglo. Si el arreglo es de enteros, entonces actúa como una apuntadora a entero, como lo utilizamos acá. Si el arreglo es de floats, será, digamos, directamente utilizado como una apuntadora float y así sucesivamente. Listo.